Hola a todos mis congéneres. Pues bien, hacía ya tiempo que no publicaba otro mensaje. ¿La razón? Bueno, quería saber cómo recibirían los pasados primeros mensajes, conocer sus críticas, sus comentarios, opiniones, etc. Siempre he estado consciente de que estos mensajes no iban a ser muy populares, porque contienen muchos temas difíciles de entender y asimilar, por la mayoría de la gente. Pero a quienes los han visto o leído, muchas gracias. La idea de todo esto es poner mi grano de arena en la concientización y ascenso del ser humano a niveles de mayor espiritualidad. Tal vez este sea el último mensaje donde le pido prestada su voz a Jorge Locuendo. Espero no desilusionarlos cuando me escuchen y vean con mi propia voz y con mi propia imagen. Como ya he dicho antes, soy una persona común y corriente. No esperen ver la imagen de ningún gurú de la India, algún lama tibetano, o a algún simpático anciano, de una gran barba y cabellera blanca. Alguna persona que ha seguido mis mensajes y me conoce, ha sugerido que así lo haga, diciendo que soy más entendible cuando puede ver y escuchar mis propios ademanes faciales y de voz, que cuando solo escucha la bien timbrada, pero algo fría voz de Locuendo. Espero en Dios que tenga razón. También debo confesar, honestamente, que sí, he sentido algo de temor a ser identificado por las fuerzas oscuras y malignas de este mundo, inclusive, de llegar a ser agredido físicamente, como les ha sucedido a muchos otros, antes que yo, con accidentes y enfermedades sospechosas y repentinas. Pero, ya no me importa, sé que en todo hay que pagar un precio, y si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Pues bien. Basta de introducciones y vayamos al verdadero tópico de este tema, que se trata, precisamente, del por qué la humanidad, a estas alturas del avance científico y tecnológico, se encuentra aún tan rezagada y torpe para entender temas abstractos, como el presente, donde trataremos los fundamentos de la ética universal o, en otras palabras, acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Este es un tema más profundo y más complicado de lo que parece a simple vista. Si hubiese un consenso general en el humano, acerca de lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo, nos evitaríamos muchas guerras y nos ahorraríamos muchos conflictos, tanto a nivel individual como a nivel internacional. Por ejemplo, los musulmanes tienen sus propios conceptos acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo mismo sucede con los comunistas, etc. Aún, dentro de los mismos países demócratas y cristianos, existen diferencias muy marcadas entre sus ciudadanos, acerca de tópicos que tienen que ver con la moral, la ética o la forma de concebir lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, hay quienes dicen que el aborto y la homosexualidad son actos normales, comunes y buenos. Pero hay muchos más, que opinan lo contrario. ¿Por qué esta polaridad en el pensamiento humano? ¿Por qué esta dicotomía social y psicológica dentro de una misma sociedad? Este es el tema de hoy, el origen del bien y del mal, su naturaleza, su importancia y sus implicaciones en el desarrollo social y evolutivo del ser humano. Comencemos desde el principio. No es ninguna coincidencia que el libro moral y religioso más famoso del mundo, la Biblia, empiece sus páginas con una alusión directa al tema que nos ocupa ahora, el origen del bien y del mal. Ahí dice que todo comenzó cuando el hombre quiso su independencia total de Dios y creyó que la ciencia de la sabiduría del bien y del mal le ayudaría en este propósito. Si observamos con cuidado, nos daremos cuenta de que no existían los problemas antes de esto. La Tierra era un paraíso literalmente hablando sin este tipo de conocimiento. ¿No es eso una contradicción? Se suponía y se supone que el conocimiento verdadero del bien y del mal nos hace más semejantes a Dios. ¿Acaso Dios no quería o no quiere que seamos semejantes a Él? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió todo lo contrario? Digo esto último, porque el resultado fue que, ahora nos asemejamos más al diablo que a Dios. ¿No es cierto? Al menos tratemos de ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo que trataremos de esclarecer en este 13º estudio o mensaje internauta. Para ilustrarlo mejor, yo suelo usar la figura del hombre mismo, en los primeros años de su desarrollo sapiencial. Y para calentar motores, hago esta pregunta.
¿Por qué les ocultamos ciertas cosas a nuestros hijos en su infancia? Por ejemplo, ¿por qué no queremos que sepan todo lo relacionado sobre el sexo y los placeres sensuales de la vida? Ah, ¿verdad? Porque ellos no están listos para ese tipo de conocimiento o experiencia. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucedería si la sirvienta o el sirviente malvado les diera este tipo de información indeseada a nuestros hijos, sin nuestro consentimiento o permiso? Bueno, por lo menos despediríamos a ese malvado o malvada y trataríamos de que pagara por semejante crimen. ¿Crimen? ¿Por qué le llamamos crimen al acto de dar una información que nuestros hijos tendrán que saber más tarde, en su vida? ¿Acaso no es bueno que les enseñemos lo bueno y lo malo también, para que se desarrollen mejor y sean semejantes a nosotros más rápidamente? ¿Acaso saber lo bueno y lo malo es dañino? Por otra parte, sabemos que el resultado de esta enseñanza precoz será una adolescencia cargada de fuertes y anormales deseos sensuales, que pueden conducirlos a la desviación, o a la misma depravación sexual. Cualquier coincidencia con la actual situación de depravación y lujuria mundial es mera semejanza de lo que sucede realmente en la infancia descuidada de nuestros hijos. ¿Se entendió? No es que seamos padres oscurantistas, o que no queremos que nuestros hijos alcancen todo el conocimiento que nosotros tenemos, o que no queremos que sean semejantes a nosotros. Todo lo contrario. Pero a su propio tiempo, y a su propia edad. No antes. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el conocimiento de algo, y otra cosa distinta es tener la madurez biológica y la capacidad de criterio para manejar ese conocimiento. Este tipo de conocimiento prematuro suele ser la causa de tantas desviaciones y traumas en la conducta promiscua de nuestras juventudes actuales. El solo conocimiento no te hace maduro ni te capacita para el autodominio. Es así como algo intrínsecamente bueno se puede convertir en algo extremadamente dañino y malo. A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de que a la humanidad no le falta tanto, en sí, el conocimiento, sino la madurez. Madurez tiene que ver más con autodisciplina y dominio propio, que con el solo conocimiento. Oh. Si se entendiera la importancia de la autodisciplina en la formación del ser humano. Pero, ¿qué sucede realmente? El mundo está plagado de personas automimadas e indisciplinadas, que solo piensan en autosatisfacer sus bajos apetitos carnales. ¿No es eso la causa de tantos hijos sin padre, de tantas adolescentes embarazadas y de tanto abuso de narcóticos? La humanidad corre en tropel, cada vez más deprisa, hacia el placer que le proporcionan las bajas concupiscencias de sus sentidos físicos. Esa es la realidad. Por favor, no malinterpretemos. Siempre que se habla de disciplina, nos viene a la mente una persona castigando, físicamente, a otra. Ese no es el tipo de disciplina al que yo me refiero aquí. Estoy hablando más de autodisciplina, que de simple disciplina. Yo definiría autodisciplina como el arte de saber lo que es bueno y lo que es malo, pero escoger siempre lo bueno, desechando lo malo. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que con la educación e información correcta, en el tiempo correcto. Creo firmemente que habría menos crímenes en el mundo, si en nuestras escuelas elementales, se dieran las pautas para implementar una tabla de valores morales básica, en la mente de nuestros niños y adolescentes. Es en los primeros años de una persona, cuando la mente se encuentra abierta y moldeable, a los valores morales que determinarán su futura conducta en la sociedad. Desafortunadamente, el ciclo vicioso de la irresponsabilidad genera padres irresponsables, con hijos que serán padres irresponsables también. La Iglesia y el Estado se acusan mutuamente, pero nadie hace nada para frenar esta tendencia hacia la barbarie humana. Precisamente, por esa irresponsabilidad y esa inmadurez, no nos damos cuenta de ese problema. Sí, sabemos distinguir entre el bien y el mal, pero no escogemos el bien, sino el mal. En nuestra falta de madurez, pensamos que con solo saber el bien, bastará para escogerlo, automáticamente. Craso error. ¿Cuántos alcohólicos saben y están conscientes de que el alcohol les hace daño a ellos y a la sociedad que les rodea, pero deciden seguir tomándolo?
¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es bueno y noble, pero no lo hacemos, y sabemos lo que lo malo y dañino para nosotros mismos, pero lo hacemos? No se trata de solo saber distinguir entre el bien y el mal. Se trata, también, de elegir el bien y desechar el mal para nuestras vidas. Entonces tenemos que la moral tiene que ver con madurez y autodisciplina. Pero, ¿qué es la madurez? ¿Acaso madurez no es cuando la experiencia nos ha enseñado que el egoísmo no es un buen ingrediente en las relaciones humanas? Notemos que la inmadurez se asocia con un sentido de irresponsabilidad hacia otros humanos que nos rodean. Aquí es donde empezamos a tocar fondo sobre el verdadero origen de tanta inmoralidad y depravación en el ser humano actual. Cambiemos un poco de enfoque. Los seres inconscientes, como los animales, no son egoístas, entendiendo que el egoísmo es amor al yo. Desde esta perspectiva, los animales son incapaces de egoísmo. El egoísmo, en sí mismo, requiere de la autoconciencia para poder existir. ¿Qué estoy tratando de decir? Que el egoísmo nació en el Edén, o que nació cuando adquirimos la autoconciencia. En otras palabras, la conciencia es buena en sí misma, pero la inmadurez o falta de experiencia es mala. Pregunto, ¿qué es lo que nos hace actuar como adultos maduros? ¿No es acaso nuestro sentido de responsabilidad para con la familia y los demás seres humanos que nos rodean? Piénselo un poco. Entendamos que, nacemos inconscientes, y a medida que experimentamos el roce con el mundo exterior, empezamos a darnos cuenta de que somos un ser individual. Es en este punto donde nace el ego, la autoconciencia o conciencia del yo. Eso, en sí, no es malo. El hecho de que seamos conscientes de nuestra propia identidad, no es nada malo en sí mismo, sino la conducta de insensibilidad hacia el derecho de los otros individuos que nos rodean. A esa insensibilidad, manifestada en la irresponsabilidad hacia los derechos de los demás, es lo que genera esa actitud de egoísmo. Tener conciencia del propio yo, no es malo. Invadir el derecho de los demás, sí lo es. Con el paso de los años, las experiencias de la vida, etc. nos muestran que esa conducta no nos conviene, socialmente hablando, es entonces cuando adquirimos madurez y nos volvemos adultos responsables. ¿Se entiende? Por eso el más grande maestro de la moral universal, Jesucristo, nos instaba al amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? Sensibilidad a las necesidades de los demás. En resumen, el egoísmo, que en sus facetas extremas, genera el hedonismo, la lujuria, la lascivia, el latrocinio, pederastia, etc., es lo que verdaderamente es malo y es lo que la Biblia le llama pecado. Podríamos inferir que la información o conocimiento prematuro de temas sensuales en la infancia de la humanidad, y en la infancia de nuestros hijos, no es mala en sí, sino sus consecuencias. Cuando estos infantes o adultos inmaduros, no son capaces de procesar esa información adecuada y responsablemente. ¿Se entiende lo que quiere decir la Biblia con todo ese relato del fruto prohibido? No es que Dios no quería que el hombre adquiriera autodirección en su propia vida. El problema era que no estaba lo suficientemente maduro y responsable para hacerlo todavía. Todos estos milenios, le han dado la razón al Dios de la Biblia. Pero Dios sigue esperando que el hombre se dé cuenta de que aquella prohibición no era un capricho suyo, sino que obedecía a su deseo paternal de evitarnos sufrimientos y descalabros a la humanidad. Sin embargo, visto desde una perspectiva más elevada, todo forma parte del plan cósmico divino. Nunca hubiéramos apreciado la gloria, sin haber probado un poco del infierno en este mundo. Otro aspecto de la cuestión moral, es su carácter de factor evolutivo. Voy a explicarlo. Así como la inconsciencia humana ha autorrefrenado, por tantos siglos, su desarrollo psíquico y espiritual. Asimismo, la conciencia colectiva puede autoacelerarse y lograr algo parecido a un salto evolutivo en el proceso de desarrollo humano. A los de rápido entendimiento les digo que, a eso es lo que se refería aquel maestro cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo puede suceder esto? Lo explico. Todos estos milenios, la humanidad ha navegado por las aguas de su desarrollo evolutivo, sin brújula.
Cierto, que las tormentas y mareas de este largo viaje, no han logrado hundir su navío. Sin embargo, no ha llegado a su destino trazado. ¿Cuál es, o en qué consiste esta brújula perdida? Su tabla colectiva de valores morales. También a esto se refería aquel maestro, cuando dijo que se había ocultado la llave, o clave, de la ciencia. La humanidad, como género, o como sociedad, aún no sabe distinguir entre el bien y el mal. Si lo supiera, esa sería una materia obligada en nuestras escuelas elementales. La verdad es que se enseña ciencia y matemática, pero no ética. Nos han hecho creer que la ética, o moral, es cuestión de religión familiar o individual. ¿Se ha preguntado usted por qué no existen clases de ética elemental en nuestras escuelas? ¿Por qué no hay una clase que te enseñe a distinguir entre lo bueno y lo malo desde la infancia? Nos evitaríamos tantos errores de elección en nuestras vidas. ¿Por qué no hay una clase que te enseñe a cómo ser un buen padre o una buena madre? Respuesta: porque no se ha establecido, oficialmente, en qué consiste todo esto. La humanidad como sociedad, no sabe aún, o no se pone de acuerdo aún, en lo que es bueno y lo que es malo. Se nos ha hecho creer que cada quien debe elegir su propia tabla de valores morales y regirse por ella. Y luego nos preguntamos el por qué las cárceles pululan de tanto criminal. Los criminales tienen su propia tabla de valores morales y se rigen por ella. Por lo regular, estos criminales creen en la ley del más fuerte o el más astuto. Ellos creen que si pueden arrebatarles sus pertenencias a otros, correr más veloz que el policía, o ser más fuertes que los demás, eso les justifica o, al menos, les da un derecho natural a sus actos criminales. Seamos realistas. Por encima de los convenios sociales y las políticas gubernamentales, existe una fuerte convicción darwinista oficial de moral, que predica que el más adaptado o fuerte, debe predominar sobre el menos adaptado, o débil. Como si la ley de la selva, fuera nuestra máxima concepción de ética y moral. Sinceramente, ¿cree usted que esa ley, la de la selva, es la mejor moral a practicar para la sociedad humana? Más de los que usted se imagina piensan que sí, que esa ley es la única que debe predominar, aunque, hipócritamente, afirmen lo contrario en sus campañas políticas. Esa es la brújula perdida. Esa es la clave escondida de la verdadera ciencia. El puerto del destino humano no está tan lejos, solo que hemos navegado en círculos, como aquellos que se tardaron 40 años, para un viaje de 3 meses. ¿Lo ha leído en la Biblia? Cuando la humanidad, como un todo, se ponga de acuerdo en una especie de brújula moral oficial, nos parecerá como que estamos dando un salto evolutivo o que estamos abriendo una puerta, con una llave que había estado perdida, todos estos milenios. ¿Cómo podemos llegar a un consenso mundial, con respecto a una tabla de valores morales de vigencia científica y universal? ¿De dónde sacaremos las bases y los postulados, que sustenten dichas tesis y dichos fundamentos? En primer lugar, necesitamos oficializar este tipo de conocimiento autodisciplinario. ¿Para qué? No es cuestión de criterio individual o personal. Lo diré de esta manera. Hasta ahora la humanidad ha sobrevivido sin este tipo de autodisciplina, pero ¿podemos darnos el lujo de seguir ignorándola o de dejarla a criterio personal de cada individuo o nación? Vayamos al grano, como dicen en México, y démonos cuenta de que todo conflicto, toda guerra y todo desacuerdo, tienen sus raíces en la ignorancia solapada de este problema milenario, que tiene matices, políticos, científicos, sociales, religiosos, filosóficos, psicológicos, morales y, yo me atrevo a decir que hasta matemáticos, físicos y químicos. No estoy hablando de adoptar una religión oficial o de adoptar, oficialmente algún sistema de pensamiento filosófico o místico. Yo creo y afirmo que la moral universal debiera ser como las matemáticas. ¿Quién se atrevería a decir que las ciencias matemáticas son una posición doctrinal religiosa? Claro que nadie. Pues así de exacta y científica debiera ser la moral, en el ámbito del comportamiento humano. Ya basta de dejarle este paquete a una institución paragubernamental llamada Iglesia. Alguien diría, pero eso sería invadir el criterio y privacidad personal de otro. Sí, hemos oficializado el error, al no poder oficializar la verdad.
Hemos oficializado el egoísmo, disfrazándolo de libertad individual. El egoísmo y sus derivados, patriotismo, nepotismo, celo religioso, etc. producen guerras y conflictos que, a su vez, producen venta de armas y otros pingües negocios que enriquecen a unos cuantos. A los poderosos de este mundo les conviene este estado de brutalidad en el ser humano. Es una mina inmensa de ganancias. Se entiende por qué, a los que pueden hacer el cambio, no les interesa hacerlo. Los que podrían oficializar la moral, son unos inmorales. Dios siempre ha tenido problemas con los líderes del mundo. Alguien podría decir aquí, que la Iglesia puede hacerlo. Seamos realistas. La Iglesia está desmembrada por la sarta de doctrinas destructoras, que los hijos de las tinieblas han logrado introducir e inocular en ella. Ahora tenemos este medio masivo de comunicación llamado Internet. Pero la humanidad está demasiado enviciada hacia el hedonismo y los placeres baratos. Por eso está más interesada en los videos que tengan que ver más con sexo y morbo, que en los que tengan que ver con despertamiento espiritual y psicológico social. Es una labor ardua, que tomará su tiempo y su esfuerzo. La rapidez y eficacia de este cambio, depende de personas como tú, que si has seguido hasta este punto, es porque entiendes el tema y estás despierto. Ten compasión de los que siguen dormidos. ¿Por qué el despertar de la conciencia, narrada en la Biblia, surtió un efecto contrario al esperado, en el ser humano? Lo contestaré con otras preguntas. ¿Por qué el concederle todos sus gustos a nuestros hijos en su infancia, provoca en ellos una personalidad antisocial, egoísta y mezquina cuando son adultos? ¿Por qué no les damos absoluta libertad en su adolescencia, para que hagan lo que se les venga en gana? ¿Por qué tenemos que corregirlos y disciplinarlos, si ellos son tan racionales como nosotros? El conjunto de todas esas respuestas, conformarían la que yo le daría, a la primera que nos hicimos arriba. Es como si en el huerto del Edén hubiese sucedido exactamente lo contrario. El hombre perdió su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Dicho en otras palabras, desde aquel incidente narrado en el Génesis bíblico, la humanidad comenzó a conocer y practicar el mal. ¿Por qué digo esto? Porque la humanidad conocía solo el bien, puesto que se practicaba solo eso. Viéndolo desde la perspectiva bíblica o divina, el hombre no pecaba, por tanto, el hombre solo hacía lo bueno. Los problemas surgieron cuando conoció el mal, porque lo empezó a practicar, casi automáticamente. Prohibámosle algo a un niño inquieto y, lo que despertaremos en él, será un fuerte deseo de realizar aquello prohibido. ¿No fue eso lo que sucedió con nuestros ancestros, según la Biblia? Desde esta perspectiva, podemos deducir que el hombre sí conocía el bien, pero no lo distinguía del mal, simplemente porque no conocía el mal. Vamos a darle un giro más lógico y científico a nuestro tema. Lo único que está narrándonos o diciéndonos la Biblia con estos registros, es que la humanidad tuvo una época de no raciocinio o no conciencia del bien y del mal. Hagámonos esta pregunta. ¿El mal es mal simplemente porque Dios dice que es mal, o porque realmente es malo en sí mismo? Si el mal es algo que no es impuesto por Dios, sino que consiste en algo que realmente es dañino o malo para nosotros, ¿en qué consiste que algo sea malo en sí y que algo sea bueno en sí? Por algunos momentos, y con el permiso de Dios, hagamos a un lado el criterio divino y cuestionémonos entre nosotros mismos. ¿Acaso algo es malo solo porque Dios dice que lo es? ¿O porque es malo realmente? Si es malo realmente, ¿en qué consiste? ¿O sobre qué bases racionales y científicas podemos sustentarnos, para distinguir entre lo bueno y lo malo? Eso es precisamente lo que he tratado de enseñar en todos mis estudios y reflexiones pasadas. Existe una ley intrínseca en la naturaleza que nos da las pautas para distinguir entre el bien y el mal, sin que Dios nos lo esté indicando constantemente. Si algo deseamos, como padres de familia, es que nuestros hijos aprendan a guiarse por sí mismos, sin necesidad de que estemos encima de ellos, indicándoles qué hacer y qué no hacer. ¿Dios es la excepción a este sentido paternal? Claro que no. Lo he dicho y lo repito.
Todos los fenómenos naturales, con todos sus procesos orgánicos y químicos, nos gritan en la cara esas lecciones de moral y de ética que nosotros no practicamos. Somos tan engreídos, que pensamos que nuestra capacidad de raciocinio nos da el derecho y la capacidad de violar las leyes naturales. Lo pondré de esta manera. El hecho de que yo conozca la ley de gravitación universal newtoniana y el bruto animal no la conozca, no me da el privilegio de violarla, aunque a los ojos de otro bruto, así lo parezca. Ninguno de nuestros aparatos voladores viola la ley de gravitación universal, solo se aprovecha de otras leyes para aparentar que lo logra, como la ley de resistencia gaseosa. El aire es un gas, no se nos olvide. La ley selvática del más fuerte y la ley de los instintos animales son, casi, las únicas leyes que rigen nuestra moral social. Admitamos que eso es lo que más comúnmente practicamos como moral. No hemos entendido que todo el conjunto de leyes y preceptos morales solo obedecen al curso inmanente del sentido en que marcha la evolución cósmica. El hecho de ser conscientes a estos fenómenos no nos capacita para violar o ir en contra de ese curso cósmico, porque cualquier otro rumbo que tomemos representaría la muerte o la extinción. En otras palabras, violar las leyes morales del universo equivale a violar sus leyes naturales, y eso es un viaje hacia el caos, la nada y la muerte por extinción. Por otra parte, el ser humano es el único que puede acelerar o refrenar su desarrollo evolutivo, porque es el único capaz de alterar sus ciclos biológicos. Si queremos ver un cambio evolutivo en el ser humano, no debemos buscarlo en su apariencia física u orgánica. Ese fue uno de los bárbaros errores de Hitler. Él concebía mejorar la raza humana con hombres más bellos, con ojos azules, rubios, altos, y fuertes físicamente, etc. Eso es un error de patrones lógicos matemáticos en la evolución. Su escasa inteligencia no le alcanzó para darse cuenta de que el hombre ya tiene el desarrollo máximo biológico. De hecho, la vulnerabilidad de los bebés humanos nos muestra una atrofia física por indisciplina. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los adultos irracionales del género animal no les dan tanta atención y mimos a sus bebés como el ser humano lo hace con los suyos. Resultado: bebés humanos que no pueden valerse por sí mismos para buscar su alimento, como lo hacen los bebés de cualquier animal salvaje. Pero el mal no termina allí. También el humano adulto se mima a sí mismo con una vida fácil, sin esfuerzo muscular o mental. Resultado: obesidad, osteoporosis, distrofia muscular, retardo mental, etc. Por esa razón debemos buscar este cambio evolutivo en su cualidad más elevada, su forma de pensar y de convivir con los demás. ¿Por qué en su forma de convivir también? Podría contestar que porque el humano es un ser social por naturaleza, pero prefiero decir que el hombre es un ser orgánico por naturaleza. La palabra social está viciada de matices políticos. La palabra orgánico es más científica y apegada al concepto que quiero expresar. No me va a negar que, muy en el fondo, usted se siente ofendido cuando se le dice que usted no es diferente al resto de los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros hemos sido bombardeados con propaganda que exalta nuestra individualidad y nuestro ego. Las técnicas de mercadotecnia saben que si nos mantienen separados y luchando unos contra otros, ellos tienen aseguradas sus ventas y su posición jerárquica. No les ha costado mucho trabajo realizar esto, porque somos egoístas por naturaleza. Nacemos así, y si algo nos ayuda a exaltar nuestro ego, es bienvenido y asimilado rápidamente por nuestra natural egolatría. Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Elevar nuestra conducta hacia los actos heroicos de vivir para servir a los demás? ¿O dejarse arrastrar por las pasiones hedonistas de nuestras íntimas concupiscencias? La verdad es que siempre ha requerido mucho más esfuerzo escalar las alturas del heroísmo del servicio social, que el dejarse arrastrar por el desfiladero de las pasiones egoístas más bajas. Por eso el mal triunfa sobre el bien. Por eso el egoísmo triunfa sobre el altruismo. Cuando digo que el ser humano es orgánico, me refiero a que, le guste o no, él forma parte de un organismo mayor que se llama sociedad.
Pero debo aclarar que la sociedad, a su vez, es solo una parada, o estado intermedio, en el viaje evolutivo que la humanidad tiene, hacia la integración total orgánica, como cuerpo místico divino. Los cristianos informados, saben a qué me refiero. Pero sé también que este concepto puede confundirse con globalización, el famoso término, tan de moda. Pero no es eso a lo que me refiero. Mientras la globalización se refiere a un poder político global, la integración orgánica humana, de la que hablo, se refiere a una conciencia global. Son dos conceptos que se excluyen mutuamente. Diré por qué. La globalización del poder político necesita de una humanidad tal y como está ahora, para poder manipularla. La concientización global, no lo permitiría. Volvemos al concepto de autodisciplina. No necesitaremos que alguien nos diga qué hacer, cuando nosotros sepamos cómo actuar en cada situación. Las monarquías y los absolutismos se dan por la barbarie, la ignorancia y el salvajismo de la sociedad. En una humanidad educada y consciente, no pueden darse estos poderes oligárquicos. En términos bíblicos, este tipo de integración humana se registra como unicidad de los justos. Esa es la unidad clamada por el Maestro en Juan 17, que dice, que todos sean uno, etc. Sé que estoy manejando algunos conceptos nuevos, para los cuales no existe aún nomenclatura. No sé si llamarle integración orgánica de la conciencia humana, o integración orgánica de la sociedad humana. Todo cuanto existe en el universo mismo, con el hombre incluido, es orgánico. Estoy usando aquí la palabra orgánico en su más amplio sentido, que es el de organización. Desde el fotón y electrón, hasta las gigantescas macrogalaxias, son fenómenos de organización. ¿Y eso qué? Se preguntará usted. Pues que el fenómeno de organización no termina en el humano como individuo, sino que prosigue. Nuestro criterio, viciado por centurias de educación ególatra, no nos permite visualizar esa realidad. Sí, somos punta de la evolución, pero no como individuos, sino como género. ¿Me hago entender? Hemos frenado nuestro propio desarrollo evolutivo, porque somos los únicos seres orgánicos con suficiente inteligencia para poder hacerlo. Nuestro mismo ego nos impide ver la coherencia cósmica de la doctrina crística, con los postulados orgánicos de la existencia misma. Nos guste o no, cada uno de nosotros conforma una célula del inmenso organismo espiritual humano. Tanto desde la perspectiva bíblica, como de la perspectiva científica, la humanidad evoluciona y debe evolucionar hacia la unicidad absoluta. Esto último, es lo que representa el norte, en esa brújula que aún no tenemos. El sur está representado por todo ese egoísmo de violencia y concupiscencia animal, que rebaja a la humanidad, la detiene y la hace retroceder en su ruta evolutiva. Hago una pausa y le doy un giro temático a la cuestión moral. Para esto, haré una pregunta, aparentemente fuera del tema, aquí. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué las leyes matemáticas dan un resultado positivo en la multiplicación de dos números negativos? Si la multiplicación de dos números positivos dan un resultado positivo, ¿no es lógico que la misma operación, pero con números negativos nos diera lo opuesto? Es decir, un producto negativo. Sin embargo, sabemos que tal producto siempre será positivo. ¿Por qué? Antes de contestar a esto, hago otra pregunta más. ¿Por qué el simple movimiento de dos o más elementos diluibles, en un recipiente, tienden a la mezcla uniforme y no viceversa? Algún sabio ya respondió antes. Por el sentido universal de la evolución. Aunque esa respuesta nos deja casi igual que antes. La verdad es que todo el universo, con todos sus procesos cósmicos y físicos, tiene un sentido y una dirección evolutiva bien determinada y constante. Aunque algunas veces nos parezca lo contrario, el cosmos total se dirige del caos al orden y no viceversa. Las adversidades, representadas en matemáticas como números negativos, siempre nos darán, al final, un resultado positivo y no viceversa. La uniformidad es una característica del orden y es el sentido evolutivo que le imprime la existencia a la vida inteligente en el universo. Todo lo bueno coadyuva y acelera en ese sentido cósmico y todo lo malo obstruye y retarda ese mismo sentido.
El conocimiento de estas leyes cósmicas, debieran bastarnos para conformar nuestra tabla de valores morales oficial. Pero, desafortunadamente, este no es nuestro caso. A grosso modo, la humanidad es incapaz de ver, todavía, las normas éticas que le imprimen sentido al universo. El enemigo número uno, para este tipo de conciencia, es nuestro propio sentido de individualismo egocéntrico y egoísta. Cuando adquirimos conciencia de nosotros mismos, adquirimos también un sentido de egolatría humanista e infantil. Eso nos hace imprudentes, inmaduros y ciegos para las verdades de un rango más cósmico y espiritual. El egoísmo es pariente cercano de la estupidez. El egocéntrico es incapaz de ver más allá de las narices de su interés personal y mezquino. Nuestras cárceles están atestadas de este tipo de personalidades. En lugar de envenenar las mentes infantiles con el conocimiento precoz de las pasiones bajas, se debería educar a las nuevas generaciones con esta clase de información respecto a la tabla de valores morales básica en las etapas más tempranas de sus vidas. Eso les ayudará a dejar más pronto su estado egocéntrico de miopía individualizada y mezquina, para enfocar sus esfuerzos, talentos y habilidades hacia un contexto de mejor integración orgánica, social y humana. No se trata de endiosar al estatus social o político de un sistema, sino de adquirir la conciencia de que formamos parte de un proceso inmanente de complejificación social superorgánica venidera, y de coadyuvar, lo más conscientemente posible, en nuestro propio ascenso evolutivo espiritual. No, Dios no se inventó lo que es bueno y lo que es malo, sino que solo nos lo ha indicado, mientras que nosotros llegamos a ser capaces de verlo por nosotros mismos. Me atrevo a decir que Dios odia al tener que estar corrigiéndonos constantemente, solo porque nosotros no hemos adquirido esa capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, distinguiendo entre el bien y el mal. En resumen, creo que he expuesto un problema de carácter social, desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, la humanidad carece de una tabla de valores morales básica en forma oficial, ya que la ciencia ha sido incapaz de formularla para su implementación oficial en los sistemas educativos actuales y la religión no tiene el suficiente poder político para hacerla valer como estándar social. En segundo lugar, tenemos un problema de autocondescendencia hedonista y relajamiento moral que se traduce a una actitud apática y abúlica masiva, hacia la problemática de la sociedad humana. Detrás de las pancartas que exigen libertades y garantías individuales, se encuentran los más perversos deseos de concupiscencia y desenfreno moral. No necesito ser muy elocuente para convencerles de que la moral humana se encuentra en decadencia. Ustedes mismos lo ven, en el noticiero diario, atestado de noticias sobre crímenes y conductas aberrantes, cada vez más depravadas e inhumanas. ¿Hasta dónde somos capaces de descender por la pendiente de nuestras bajas concupiscencias y lascivia? ¿Necesitamos que otra vez descienda fuego del cielo para consumir tanta perversidad y depravación humana? Cuando se casa una pareja de homosexuales, o alguien decide cambiar de sexo por operación quirúrgica, inmediatamente recibe una cobertura noticiosa mundial y todo mundo se entera del hecho. Sin embargo, puede resucitar un muerto, en algún acto de fe y oración sincera, pero solo se enterará el vecindario donde tuvo lugar el milagro. ¿Por qué? Por el contubernio inmoral que existe entre los propietarios de los medios de comunicación masiva, y los grandes intereses capitales, que se benefician con la ignorancia espiritual y la programada depravación del alma humana. Tal vez, solo la guerra de guerrillas ideológica, que se hace a través de estos medios, que todavía lo permiten, y con el intento de educación pública, con la cual presentamos resistencia a algunos cuantos desconectados del Matrix mundial, puede hacer algo de mella en el estado de inconsciencia colectiva. Si tú eres uno de los que ya despertaron, únete a la guerra de guerrillas, por todos los medios a tu alcance. Luchemos por liberarnos del estado hipnótico en que nos han enclaustrado los medios masivos de comunicación capitalista y perversa. Separados, solo seremos carne de cañón a los más altos intereses del capitalismo mundial.
Pero unidos, tal vez venzamos al Goliat desafiante del oscurantismo sistemático, que mantiene a la raza humana, casi a la par, de la más lesa brutalidad animalesca. Aprendamos a ser uno. Aprendamos a morir al yo, para que nazca el nosotros. Aprendamos a practicar las leyes de la vida y la existencia espiritual, escrita en las microscópicas partículas subatómicas, que le dan estructura y sentido al universo. Esa es la verdadera moral, la verdadera redención y el verdadero omega evolutivo cósmico. Si somos capaces de apreciar la estética del universo, apreciemos también su ética. Las leyes de Dios, que son las leyes morales universales, podemos leerlas en dos sitios muy distintos. En los arcaicos preceptos bíblicos y, en los inmensos panoramas que nos revelan, los más potentes radiotelescopios. Qué orgulloso se sentiría Dios de nosotros, si pudiéramos decirle: Dios, ya podemos corroborar y visualizar tus leyes y tus preceptos bíblicos, en las inmensas páginas de los procesos cósmicos universales. La humanidad necesita, urgentemente, una tabla de valores morales. Espero que este pequeño estudio reflexivo, sirva para que alguien más, se aboque a la tarea de formularlo, de una forma más científica y coherente que yo, y a las exigencias oficiales de quienes sustentan el poder mundial. Humanidad. Despierta, levántate, sacúdete de la pereza, porque tu redención está más cerca que nunca. Todo en el universo tiene sentido, propósito y razón de ser. Somos nosotros quienes debemos apresurarnos para descubrirlo. Hasta aquí terminamos por hoy. Les espero en el próximo mensaje.